3:42 p.m. hora local, sur del Mar Caribe. Desde el exterior parecía otro tránsito rutinario. El agua estaba calmada, casi vidriosa, que se extendía ininterrumpidamente hasta el horizonte. El cielo estaba despejado, la visibilidad casi perfecta. Las condiciones son apreciadas por los navegantes en silencio, ya que la calma del mar suele significar días tranquilos. En el centro de todo se movía una silueta familiar, el USS George Washington, que recorría las aguas internacionales. Casi 100,000 toneladas de acero, aviones, combustible y personas, moviéndose con la tranquilidad de una nave diseñada para operar en cualquier lugar de la Tierra. En la cubierta de vuelo, las operaciones eran normales. Los aviones estaban asegurados. Las tripulaciones de mantenimiento se movían con precisión sin prisa. Debajo de la cubierta, el ritmo interno del barco continuó como siempre. Observa las rotaciones, los controles del sistema, los informes rutinarios. Nada sugiere que esta tarde sería diferente de docenas antes. Pero en lo profundo de la nave, en un espacio oscuro donde las ventanas no existen y las pantallas nunca duermen, la situación ya estaba cambiando. Dentro del Centro de Información de Combate, los operadores de radar observaban el conocido barrido del radar SPI pintar el mar en arcos limpios de datos. El tráfico mercante aparecía donde se esperaba. Los contactos lejanos se movían a lo largo de rutas marítimas predecibles. Todo tenía sentido hasta que no. Un nuevo contacto de superficie apareció, luego otro, luego varios más. El operador se inclinó hacia adelante ligeramente, los ojos estrechándose, no alarmado, pero atento. Nuevos contactos de superficie, dijo uniformemente. En la gran pantalla táctica, 8 retornos solidificados casi simultáneamente, no dispersos, no a la deriva. Se agruparon, moviéndose en títulos paralelos, cerrándose desde múltiples cojinetes. Lo que llamó la atención no fue solo el número, era lo que faltaba. No hay señales del AIS, ni identificación comercial, ni respuesta a señales marítimas normales. No se trata de buques pesqueros, no eran barcos mercantes y no se comportaban como una patrulla de rutina. Los contactos seguían estando fuera de cualquier zona de peligro inmediato, mucho más allá del alcance de las armas. Pero la geometría importa en el mar y empezaba a parecer deliberada. El oficial de guardia estudiaba la trama en silencio. Se han llamado las distancias, se han actualizado los cojinetes y se han registrado las velocidades. Cada contacto mantenía un ritmo constante, ni apresurado ni vacilante, como siguiendo un guión ya escrito. 8 buques de guerra venezolanos. El grupo de ataque no se sorprendió por su presencia. Estos encuentros se habían vuelto más comunes en los últimos años, pero esta formación era diferente. En lugar de arrastrarse a una distancia respetable o en sombra desde una sola dirección, los buques se extendían lateralmente, formando lentamente un arco por delante de la trayectoria proyectada del porteador. No hubo intercepción ni posicionamiento. El porteador no cambió de rumbo, no sonó ninguna alarma, no se dieron órdenes drásticas. En el puente, el capitán permanecía quieto, escuchando mientras la información fluía. Las reglas de combate eran claras. El buque estaba operando legalmente en aguas internacionales. Todavía no había razón para escalar. Aún así, todo fue registrado. Cada cambio de rumbo, cada ajuste de velocidad, cada minuto de silencio de las naves enemigas. En el Psique, uno de los analistas habló suavemente, casi a sí mismo. No están transitando. Llegó otra actualización. El espaciamiento entre los barcos venezolanos se estaba estrechando. 2 contactos ajustaban la velocidad para alinearse con los otros. El arca se estaba volviendo más limpia, más simétrica. Ahí es cuando la realización se instaló. Esto no fue una coincidencia. Esta no era una pose para una fotografía. Este fue un movimiento coordinado. El grupo de ataque del portador mantuvo su postura, calma, profesional, deliberada. Los sensores continuaron recolectando. Las cámaras rastrearon el número de cascos y la actividad de la cubierta. Nada fue apresurado porque los errores ocurren a toda prisa. Afuera, el mar permanecía calmo.
La luz del sol se reflejaba en el acero y el agua por igual, sin dar ninguna pista de la tensión que se acumulaba debajo de la superficie. 8 buques de guerra adelante, un portaaviones en curso, y en algún lugar entre ellos, la línea entre la presencia rutinaria y el enfrentamiento calculado estaba desapareciendo silenciosamente. A las 3:56 p.m., el patrón ya no era ambiguo. Dentro del centro de información de combate, la pantalla táctica contaba una historia clara. Los 8 buques de guerra venezolanos ya no se acercaban por vías paralelas. 2 ajustaron su rumbo hacia el norte. 3 retrocedieron hacia el sur. Los barcos restantes mantenían el centro, manteniendo la velocidad mientras los demás se reposicionaban a su alrededor. Lo que emergía no era una línea, era un arco. Las distancias se llamaban en cadencia constante. Los cojinetes se actualizaban cada pocos segundos. Los contactos más cercanos aún estaban a kilómetros de distancia, pero la proximidad en el mar no se mide solo en distancia, se mide en intención. Los barcos no estaban cargando, no se estaban retirando, estaban moldeando el espacio. Este tipo de maniobra no ocurre por accidente, requiere coordinación, planificación y un objetivo compartido. Cada buque venezolano ajustó la velocidad por fracciones de un nudo, manteniendo el espaciamiento relativo mientras comprimía lentamente la geometría delante de la trayectoria proyectada del porteador. Desde el puente, el capitán escuchaba sin interrupción. No se ordenó ningún cambio de rumbo ni aumento de velocidad. El porteador mantuvo su rumbo, avanzando con la misma estela firme que había mantenido desde la mañana. Esa decisión fue importante. La modificación del rumbo habría sido señal de reconocimiento de la presión. El mantenimiento del curso indicaba algo totalmente distinto: moderación profesional. En el 6, los analistas superponían los vectores proyectados. Si los barcos venezolanos continuaran en sus rumbo actuales, la formación situaría múltiples cascos delante de la proa del portaaviones dentro de 1 hora, bien fuera del riesgo de colisión, pero lo suficientemente cerca para complicar la navegación y crear una declaración visual. No fue un intento de bloquear físicamente, fue un intento de dominar la narrativa. Las operaciones de Grayson se basan en la ambigüedad. No se dispararon armas, no se cruzaron líneas rojas, solo suficiente presión para provocar reacción, grabar imágenes y luego reclamar terreno moral o político. Las naves venezolanas aún no habían respondido a los jailes. Ese silencio era intencional. Un contacto aumentó brevemente la velocidad, luego se asentó de nuevo en formación. Otro rumbo alterado por 3 grados, apretando el arca. A través de ópticas de alta potencia, los tripulantes de cubierta podían ser vistos en la parte superior. Cascos sobre personal cerca de montajes delanteros. Las armas permanecían cubiertas pero visibles. Cada detalle fue registrado. Las cámaras de largo alcance rastrearon los números del casco. Emisiones registradas en el radar. Las medidas de apoyo electrónico escuchaban silenciosamente los cambios en el comportamiento de la señal. La nave no hablaba en voz alta, pero escuchaba todo. A las 4:03 p.m., un buque venezolano activó el radar de búsqueda de superficie con mayor potencia. La señal apareció instantáneamente en pantallas estadounidenses. No control de fuego, pero lo suficientemente cerca como para ser notado. El oficial de cubierta reconoció la actualización con un gesto de cabeza. Ninguna reacción más allá de la documentación. Esto todavía estaba por debajo del umbral de la escalada, y todos en la sala lo sabían. El peligro en momentos como estos no es la agresión, es una mala interpretación, una pequeña corrección de rumbo tomada por el camino equivocado, una llamada de radio mal escuchada, una maniobra leída como un desafío en lugar de precaución. El margen de error se reduce silenciosamente minuto a minuto, y sin embargo, el grupo de ataque del portador permaneció compuesto. Detrás de las escenas, los sistemas comenzaron a cambiar sutilmente, deliberadamente. Los activos de vigilancia aérea ajustaron órbitas. Las naves de escolta tienen posiciones afinadas. No se mueven agresivamente hacia adelante, sino que abren un espacio lateral. No forman una pared, forman un marco. Para un observador externo no pasaba nada dramático. 8 barcos en el horizonte. Un portaaviones continúa su tránsito. Mares tranquilos, cielos despejados. Pero dentro de los espacios de mando, todos entendían lo que estaba en juego. No se trataba de poder de fuego.
aún no. Se trataba del control del tiempo, el espacio y la percepción. La formación venezolana se mantuvo firme, el arca ahora inconfundible. Las cámaras capturaron la simetría, los analistas notaron la precisión. Este no fue un encuentro espontáneo, fue un mensaje entregado lentamente, cuidadosamente y a propósito. El portador no respondió en especie. Ningún desafío visible, ninguna maniobra para cumplir con la formación, ningún reconocimiento más allá de la presencia. Y en esa restricción, otro mensaje estaba siendo enviado, uno mucho más difícil de contrarrestar. En C, la señal más poderosa es a menudo la que no se mueve en absoluto. A medida que la distancia seguía cerrándose, un hecho se hizo inevitable. Cualquier cosa que Venezuela intentase hacer, el momento para la ambigüedad estaba terminando y la siguiente fase de este encuentro ya estaba en marcha. A las 4:11 p.m., el encuentro había entrado en una fase diferente. Los barcos venezolanos sostenían su arca, manteniendo un espaciado disciplinado. Su movimiento era controlado, deliberado e inequívocamente coordinado. Pero mientras su formación aparecía estable en la superficie, el ambiente a su alrededor estaba cambiando silenciosamente, no visiblemente, no dramáticamente, pero decisivamente. Dentro del grupo de ataque del portador, la postura cambió sin una sola señal audible. Sin alarmas, sin voces elevadas, solo una serie de acciones que se desarrollaron exactamente como fue diseñado. Por encima del portaaviones, el espacio aéreo que minutos antes parecía vacío ya no era neutral. Muy por encima de la capa de nubes, los sensores aéreos expandieron su guardia, extendiendo la conciencia del grupo de ataque mucho más allá del horizonte. El mar de abajo no cambió, pero sí la forma en que se veía. En el centro de información de combate, la imagen táctica era cada vez más nítida. Los contactos de la superficie ahora estaban emparejados con el seguimiento en capas. Los rodamientos fueron cruzados contra alimentaciones aéreas. Las velocidades se recalcularon con nueva precisión. Lo que antes eran 8 naves en una pantalla se convirtió en 8 perfiles de datos móviles, cada uno con comportamiento, historia y probabilidad. Aquí radica la diferencia. Un barco ve lo que hay delante de él. Un sistema ve todo a la vez. Las embarcaciones de escolta ajustaban su posición sutilmente, ensanchando su separación lateral en lugar de comprimirse hacia adelante. Desde la distancia no parecía nada, pero desde dentro del grupo de ataque creó corredores invisibles de control, zonas donde el movimiento era rastreado, medido y anticipado. Nadie se apresuró. El tiempo favoreció al lado que permaneció tranquilo. A las 4:17 p.m., un helicóptero se levantó de la cubierta. No agresivamente, no a alta velocidad, pero suavemente, casi casualmente. Subió a una altitud de observación baja, manteniendo la distancia mientras extendía los ojos y los sensores hacia adelante. Su presencia no fue conflictiva. Estaba aclarando. Los sistemas electrolópticos se activaron. Las señales infrarrojas repetían en tiempo real. Los barcos venezolanos ya no eran siluetas en el horizonte. La disposición de las cubiertas se hizo clara. Los movimientos del personal fueron registrados. Incluso cambios sutiles, agrupamiento de la tripulación cerca de los rieles, gestos breves, cambios en la postura, fueron capturados y archivados. Todavía no había armas tripuladas. Todavía no se respondió a ninguna llamada. Y aún así, el portador mantuvo su curso. La fuerza de un grupo de ataque del portador no está en reacción, está en absorción. La capacidad de tomar presión sin responder emocionalmente para dejar que el otro lado revele la intención primero. Las naves venezolanas continuaron ajustando los microcursos, tratando de mantener la simetría a medida que el portaaviones avanzaba. Pero la simetría es frágil, requiere una corrección constante. Y la corrección crea exposición. Cada pequeña curva fue registrada, cada cambio de velocidad observado, cada emisión de radar analizada. A las 16:23 horas, un buque se alejó ligeramente por delante de los demás, estrechando el espacio más allá del arco previsto. Otra corrección tardía, creando una distorsión menor en la formación. Para un ojo no entrenado, no significó nada. Para los analistas, significó fricción. La formación estaba trabajando más duro ahora. El esfuerzo
esfuerzo estaba aumentando, la presión de mantener la maniobra estaba empezando a mostrar. Por encima de todo, el helicóptero mantuvo su órbita, tranquilo, estable, observando, sin advertencias todavía, sin escalada, solo presencia. Esa presencia importaba porque eliminaba la incertidumbre, hacía que cada movimiento fuera observable, cada decisión responsable. En Grayson Encounters, la ambigüedad es una palanca y la ambigüedad estaba desapareciendo rápidamente. Dentro del SIC, el capitán revisó la trama. El portador estaba a minutos del punto donde el arca se disolvería o forzaría el siguiente movimiento, todavía sin desviación, sin cambio de velocidad, sin cambio de rumbo. El mensaje era inconfundible. Esta nave no estaba maniobrando alrededor de la presión, se movía a través de él. A estas alturas, los comandantes venezolanos tenían que verlo. No estaban rodeando una nave reaccionando aisladamente. Operaban dentro de un sistema interconectado en capas que no necesitaba anunciarse. La realización vino silenciosamente, sin palabras. La siguiente decisión de cada parte definiría cómo terminaría este encuentro. Y por primera vez desde que las 8 naves aparecieron en el radar, la ventaja ya no estaba con los que trataban de dar forma al espacio. Fue con el lado que ya lo había dominado. A las 4:29 p.m. la geometría se rompió. Un barco venezolano, que anteriormente mantenía su lugar en el arca, avanzó medio nudo más rápido que los demás. No fue dramático, no fue repentino, pero en la pantalla táctica el cambio era inconfundible. La trayectoria del buque se arrastró hacia adelante, estrechando el punto de aproximación más cercano delante de la proa del porteador. Ese cambio cruzó una línea, no legal ni letal, sino operativa. Dentro del Centro de Información de Combate, la actualización se movió rápidamente a través de la cadena. Las distancias recalculadas, el tiempo para CPA acortado, la formación que había dependido de la simetría ahora mostraba tensión. El portador no se ralentizó, no giró, no dio señales de angustia. En cambio, la respuesta vino de arriba. El helicóptero que había estado observando silenciosamente modificó su perfil, descendiendo ligeramente y estrechando su órbita. El movimiento fue deliberado, visible e imposible de malinterpretar. Sus sensores se bloquearon hacia adelante. Alimentaciones electrolópticas afiladas. Infrarrojos confirmó la potencia del motor y la actividad de la cubierta en el buque que avanzaba. Todavía no se apuntaron armas, aún no se habían emitido advertencias. Luego salió la emisión. Calma, medida, profesional. Navío naval venezolano. Están realizando maniobras inseguras en aguas internacionales. Cambiar de curso inmediatamente. El mensaje fue transmitido una vez, luego repetido en español. No se elevaron voces, no hubo amenazas. Solo claridad. Durante varios segundos nada cambió. El barco venezolano mantuvo la velocidad. Su estela de proa permaneció aguda. En cubierta, el movimiento de la tripulación se detuvo como si esperara instrucciones. Las cámaras capturaron todo. El momento de indecisión enmarcado contra mar abierto. Luego la estela se ablandó lentamente. La velocidad cayó por una fracción de un nudo, luego otro. El rumbo del barco cambió solo 2 grados, apenas perceptible a simple vista, pero decisivo en la trama. El CPA se ensanchó, la presión inmediata disminuyó. Ese único ajuste desencadenó una reacción en cadena. Las naves vecinas se corrigieron luego, realineándose para preservar el espaciamiento que ya no servía a su propósito original. El arca perdió su precisión. Lo que había sido un frente coordinado comenzó a deshilacharse en decisiones individuales. El helicóptero mantuvo su posición estable y sin parpadear. Un láser no letal iluminó brevemente el agua cerca del puente de la nave principal, un marcador inconfundible de atención sin agresión. El mensaje había aterrizado. A las 4:37 p.m., la formación se disolvió. Un barco se alejó hacia el sur, otro redujo su velocidad y retrocedió. Otros 2 cambiaron de rumbo, ampliando la distancia con respecto a la trayectoria del portador. En cuestión de minutos, los 8 barcos que habían dado forma al encuentro ya no estaban dando forma a nada. El porteador continuó adelante, sin cambios desde el momento en que apareció el primer contacto. Misma velocidad, mismo rumbo, misma estela tranquila atravesando el mar. Sin colisión, sin disparos de advertencia, sin escalada, solo documentación. Cada maniobra, cada transmisión, cada corrección fue registrada, marcada y archivada. Lo que comenzó como un intento de aplicar presión terminó como un registro completo, uno que no pudo ser discutido más tarde. A las 4:45 p.m., las naves venezolanas se abrían distancia,
Sus rumbos ya no estaban coordinados, su formación se había ido. El horizonte volvió a lo que había sido antes esa tarde. Aguas abiertas, siluetas dispersas, sin fricción inmediata. En cubierta, las operaciones nunca se detuvieron. Debajo de la cubierta, el CIC volvió a la vigilancia rutinaria, aunque nada sobre lo que acababa de suceder era rutina. El sistema había funcionado exactamente como se había diseñado. Se aplicaba la presencia, se imponían los límites y se mantenía el control. En C, el dominio no siempre se anuncia con fuerza. A veces es demostrado por quién mantiene el rumbo cuando todos los demás tienen que ajustarse. Esa tarde en el Caribe no se dispararon armas, pero el resultado fue decisivo y para quienes observaban de cerca, la lección era inconfundible. La moderación, cuando está respaldada por la capacidad y la disciplina, no es debilidad, es una palanca. Al atardecer temprano, el Caribe había regresado a su familiar quietud. Los buques de guerra venezolanos ahora estaban separados por millas de aguas abiertas. Sus posiciones divergían, su formación se disolvió en la navegación rutinaria. En el radar, los contactos se desvanecieron de nuevo en el tráfico de fondo. Seguido, pero ya no es relevante, el encuentro inmediato había terminado. Lo que quedaba era el récord. Dentro del grupo de ataque de portaaviones, los analistas revisaron las líneas de tiempo cuadro por cuadro. Las gráficas de radar mostraban cada cambio en la dirección. Las transmisiones ópticas capturaron cada movimiento de la cubierta. Los registros de audio preservaron cada granizo sin respuesta y cada advertencia medida. No se dejó nada para la interpretación. Todo fue preservado como hecho. Así es como se deciden los encuentros navales modernos, no por las explosiones ni por los titulares del momento, sino por lo que puede demostrarse después. Desde el punto de vista táctico, el resultado fue claro. El porteador completó su tránsito sin desviación alguna. No se empleó arma alguna. No se violaron las reglas de combate. El control del espacio y tiempo y la escalada permanecieron firmemente con la Marina de los Estados Unidos desde el primer contacto hasta la última maniobra. Pero la historia se extendió más allá de una sola tarde. El movimiento venezolano había seguido un patrón familiar: aplicar presión justo por debajo del umbral de la fuerza, provocar una reacción y enmarcar la narrativa más tarde. Es una estrategia diseñada para las cámaras y los titulares, no para un enfrentamiento prolongado. Lo que encontró, en cambio, fue algo diferente. Un sistema construido para absorber la presión sin reaccionar impulsivamente. Una estructura de mando que favorece la documentación sobre el drama. Una doctrina que considera la restricción como un instrumento, no como una limitación. Durante todo el encuentro, el grupo de ataque del portaaviones nunca tuvo que demostrar potencia de fuego. Esa potencia fue comprendida por todos los involucrados. Lo que importaba era la disciplina, la capacidad de mantener el rumbo, mantener la postura y dejar que el lado opuesto revelara la intención a través de sus propias acciones. Y la intención a lo largo del tiempo siempre deja huellas. Cada corrección de rumbo hecha por los barcos venezolanos redujo sus opciones. Cada granizo sin respuesta reducía la ambigüedad. Cada intento de preservar la formación aumentaba la tensión en la coordinación. Cuando llegó el momento de decidir, la decisión ya había sido moldeada por los minutos del comportamiento registrado. Al final, la retirada no fue forzada por la amenaza, fue obligado por la claridad. Para los profesionales navales, la lección es sencilla. El control de escalamiento no consiste en no hacer nada. Se trata de hacer exactamente lo que es necesario y nada más. Presencia sin provocación, observación sin reacción excesiva, autoridad sin ruido. Ese equilibrio es difícil de mantener. Requiere entrenamiento, confianza y un clima de mando que valore la paciencia tanto como el poder, pero cuando funciona, no deja lugar a malentendidos. Mientras la compañía seguía su curso esa tarde, las operaciones de vuelo se reanudaron a su ritmo normal. Los relojes cambiaron y se firmaron registros. Para la tripulación, el día terminó como cualquier otro.
Otro tránsito, otro conjunto de contactos, otro recordatorio de por qué importa la disciplina. Sin embargo, más allá del horizonte, el impacto se prolongó. 8 buques de guerra habían intentado dar forma a un encuentro mediante la proximidad y los números. Un grupo de ataque de portaaviones había respondido haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer: operar legalmente, mantener la compostura y el control de principio a fin, sin disparos, sin colisiones, sin retirada, solo un lado avanzando y el otro decidiendo que era hora de alejarse. Así que la pregunta no es para los comandantes, sino para los observadores. En momentos como este, ¿se debe responder a la presión con fuerza o con moderación? ¿Es la escalada la señal más clara de fuerza o es mejor mostrar la fuerza negándose a escalar en absoluto? El encuentro con el Caribe ofrece su propia respuesta. En el mar, el lado que controla la narrativa es a menudo el lado que nunca tuvo que levantar su voz. Y a veces el movimiento más decisivo es simplemente mantener el curso.